El disco gira, una aguja tiembla sobre el vinilo, y de las bocinas no brota la guitarra de una banda juvenil, sino Beethoven, la Sinfonía número 9, el Scherzo. Sobre los timbales, una voz masculina y joven empieza a hablar. Dice, ¿qué tal, hermanos? Y luego, palabras que en 1962 no constan en ningún diccionario inglés. Tolchok, Crosby, Moloko, Razuduk, Lizzo, Debochka. Antes de cualquier escena, antes de un solo golpe, la naranja mecánica nos obliga a aprender un idioma nuevo. Esa voz pertenece a Alex, 15 años, residente de un bloque municipal en una ciudad que nunca se nombra. Pero no es un adolescente cualquiera. Su relato no pide permiso ni ofrece excusas. Solo habla. Y al hablar, construye un mundo. Un mundo donde una paliza tiene su propio verbo, donde la sangre cabe en una palabra eslava y donde la leche, la moloko, no es alimento, sino un vehículo para estimulantes sintéticos. La violencia en esa primera página no se ve, se oye, se pronuncia, se saborea. El lector, todavía aturdido por la extrañeza del vocabulario, no sabe aún que ya ha sido reclutado. ¿Qué estamos escuchando realmente? Un muchacho que ama a Beethoven con fervor casi religioso y que en la misma respiración planea una noche de lo que él llama la vieja ultraviolencia. La música no suaviza el horror, lo viste, lo acompaña, lo eleva. Esa es la primera y más incómoda decisión de Anthony Burgess. Hacer que la brutalidad tenga banda sonora, tenga ritmo, tenga estilo. Que el monstruo sea culto, que su lengua nos incluya. El Nadsat, ese argot cuajado de ruso, cockney y rimas infantiles, funciona como un filtro. Al principio extraña. 3 páginas después ya no. 15 páginas después, el lector lo entiende sin glosario. Sin darse cuenta, ha aprendido a pensar un poco como Alex. Y ese es el punto. No se puede condenar lo que no se comprende. Y para comprender, primero hay que hablar. Burgess escribió la novela dentro de una etapa febril de trabajo, marcada por un diagnóstico médico erróneo que lo hizo creer que le quedaba poco tiempo de vida. Esa misma urgencia atraviesa el libro. No hay prólogos morales, no hay distancia tranquilizadora, no hay un narrador adulto que nos tome de la mano y nos diga cómo sentir. La pregunta que Burgess quería dejar planteada iba directa al cuerpo y a la ética. ¿Es legítimo curar el mal si para curarlo hay que destruir la voluntad? El Nadsat no es un dialecto decorativo, es un código de pertenencia. Alex y sus 3 drugs, Pete, Georgie y Dim, no hablan como los adultos, ni como los policías, ni como los políticos que luego aparecerán en la novela. Hablan entre ellos, y al hacerlo trazan una frontera invisible. Dentro, la pandilla. Fuera, el resto del mundo. La violencia comienza en el idioma mucho antes de que el puño se cierre. Burgess tomó el ruso como base por una razón precisa. Durante la escritura, a principios de los 60, la Guerra Fría apretaba los titulares. La Unión Soviética era el adversario, pero también era un espejo incómodo. Inyectar vocabulario ruso en la jerga de una banda juvenil británica era un gesto con varias capas. Recordaba que el autoritarismo no tenía una sola bandera, que el condicionamiento de la conducta fascinaba tanto en Washington como en Moscú. La gran sátira política del libro no se aloja en los discursos, sino en las palabras que Alex mastica mientras comete sus fechorías. Y sin embargo, el Nadsat no suena ni marcial ni doctrinario. Suena a juego. Dim no es un compañero, es un drug, una palabra rusa para amigo que en inglés adquiere un matiz tribal. La cabeza no es head, sino la Gulliver, como si Jonathan Swift asomara en una esquina. La mujer joven es la Debochka, el caos es Bedlam, la voz es Golos. El resultado es un idioma que desarma, que quita solemnidad al horror, que lo vuelve casi infantil.
Alex dice, le hicimos un poco de la vieja ultraviolencia en el lizo. Y el lector, que ya entiende que el lizo es rostro, recibe la imagen tamizada por una capa de distancia fonética. Esa distancia es la trampa, porque lo que Alex cuenta no es un poco de nada, es una agresión brutal. Pero el argot envuelve el contenido en una música propia, un ritmo que anestesia el juicio. El lector se descubre siguiendo la cadencia, anticipando la siguiente palabra inventada, esperando la ocurrencia. La banda ha admitido a un nuevo miembro. Hay una imagen que la cultura popular ha fijado con demasiada nitidez. El ojo maquillado de Malcolm McDowell, los altavoces vomitando la novena, la coreografía de la ultraviolencia filmada por Stanley Kubrick. Pero antes que eso, en el libro, Alex está solo en su cuarto y escucha a Beethoven. Pero no lo hace como quien pone música de fondo para relajarse. Lo hace con una devoción física. Su cuerpo responde a las sinfonías. Cierra los ojos y ve imágenes. Se estremece. Se transporta. Burgess no describió a un psicópata que casualmente tiene buen gusto musical. Escribió algo más incómodo. Un muchacho para quien la música y la violencia brotan del mismo manantial interior. No es que Beethoven disculpe la paliza. Es que la paliza, en la mente de Alex, forma parte del mismo éxtasis que el scherzo. La belleza no lo redime, lo excita. Y ese matiz es esencial. Hay obras que la cultura prefiere leer de manera tranquilizadora. El arte ennoblece, la música educa, la belleza salva. Burgess no concede esa salida. En Alex, la sensibilidad estética no elimina la brutalidad. Convive con ella, la intensifica, la vuelve más peligrosa porque la hace más compleja. El monstruo no aparece como una criatura carente de refinamiento, sino como alguien capaz de emocionarse con una sinfonía y minutos después imaginar una golpiza con la misma energía interior. Este punto era importante para Burgess. Había estudiado música, había compuesto, sentía que el lenguaje y la música compartían estructura. En La Naranja Mecánica, esa convicción se vuelve argumento. Cuando el Estado aplica la técnica Ludovico para extirpar la violencia en Alex, Beethoven queda amputado de paso. Pero no por casualidad, sino porque ambas cosas estaban entrelazadas. Quitar una es, inevitablemente, dañar la otra. Ahí la novela se vuelve más inquietante que una simple denuncia de la delincuencia juvenil. Si lo que llamamos mal está mezclado con la imaginación y con el deseo y con la intensidad y con la capacidad de sentir belleza, entonces el problema no se resuelve arrancando una pieza defectuosa. No hay cirugía limpia. No se puede abrir a Alex, retirar la violencia y dejar intacto el resto. El ser humano no funciona como una máquina de partes reemplazables. Burgess no imaginaba la violencia desde una distancia limpia, higiénica y académica. Años antes de escribir la novela, una experiencia íntima le había mostrado el rostro de la brutalidad sin mediaciones. Algo se había roto en su propia casa, y el libro, aunque transfigurado en ficción, arrastra el eco de esa fractura. El Estado no golpea, el Estado inyecta. Donde Alex usaba la barra de hierro, el sistema responde con suero y butaca de proyección. La técnica Ludovico es una terapia de aversión. Se obliga al preso a mirar imágenes de violencia mientras una droga le provoca náuseas insoportables. Día tras día, sesión tras sesión, hasta que el cuerpo aprende a vomitar por reflejo ante cualquier impulso agresivo. La cura no es una conversación, es un condicionamiento. Burgess construye aquí el corazón filosófico de la novela. Alex sale del tratamiento incapaz de defenderse, de protestar, de elegir. Se ha convertido en un ciudadano inofensivo, pero también en un objeto. Ya no puede hacer el mal, es cierto, pero tampoco puede elegir no hacerlo. ¿La bondad, si es obligatoria, sigue siendo bondad? ¿O es solamente un truco fisiológico, un músculo amaestrado? El capellán de la prisión lo formula en voz alta, casi como quien recita un dilema de un manual de ética. Lo que le han hecho a Alex no es moral, porque una conducta moral debe nacer de la voluntad libre.
Sin la posibilidad de elegir el mal, el bien es un automatismo vacío. La náusea ha ocupado el lugar de la conciencia. En ese punto la voz de Alex cambia. Ya no es el joven insolente que cantaba bajo la lluvia mientras pateaba un cuerpo. Es un hombre desarmado, literal y metafóricamente, a merced de cualquiera. El Nadsat sigue ahí, pero suena distinto. Ya no es el idioma del poder, sino de la indefensión. La lengua que antes mordía ahora tiembla. Y el lector, que ha aprendido a entenderla, se descubre compadeciendo a quien antes temía. Ese es uno de los movimientos más incómodos del libro. Porque no nos pide perdonar a Alex, no nos pide olvidar lo que hizo, pero sí nos obliga a mirar el castigo y preguntar si una sociedad que destruye la voluntad para producir obediencia no ha cruzado una frontera igual de peligrosa. La novela no absuelve al criminal. Acusa también al sistema, que cree poder fabricar virtud con repulsión química. La novela termina. Alex ha recuperado su gusto por la violencia. El experimento estatal ha fracasado. Las últimas palabras del libro, en muchas ediciones, muestran al protagonista feliz, devuelto a su naturaleza, disfrutando como antes. Pero esa no era la última página que Burgess había escrito. El manuscrito original contenía un capítulo más, el 21. En él, Alex ha crecido unos años. Se ha cansado de la violencia por sí mismo, por maduración, por desgaste, por algo que solo puede llamarse vida. La decisión de cambiar no se la impone ninguna inyección. Llega desde dentro. Y Burgess veía en ese capítulo la clave moral de la fábula. No una redención edulcorada, ni una absolución fácil, sino la posibilidad de que un ser humano evolucione sin que nadie lo obligue. Puede elegir otra cosa. Ese matiz importa. El capítulo 21 no convierte a Alex en santo, no borra el daño, no repara a sus víctimas. Lo que hace es más discreto y quizá más humano. Muestra el agotamiento de una identidad. La violencia deja de parecerle una aventura eterna. Los viejos drugs ya no son los mismos. El tiempo introduce una grieta. Lo que antes era impulso, estilo y pertenencia empieza a sonar como una canción repetida demasiadas veces. Alex, por primera vez, puede imaginarse fuera de la banda, fuera del ciclo, fuera del personaje que él mismo había narrado con tanta euforia. Cuando la editorial estadounidense W. W. Norton publicó la novela en 1963, suprimió ese capítulo. Lo consideró innecesario. O quizá no encajaba con el gusto de un mercado lector que prefería el final amargo, el ciclo cerrado. Burgess autorizó la edición, acuciado por el dinero y sin fuerza suficiente para imponerse. No fue una censura externa en el sentido estricto, sino una cesión fatigada. Con el tiempo, defendió la versión con capítulo 21 como la que expresaba mejor el sentido moral de la novela. Kubrick conoció el libro en su forma estadounidense, sin el capítulo final, y adaptó esa versión. La película termina con Alex curado de su cura, sonriendo, imaginando la vieja ultraviolencia mientras el gobierno le ofrece un trato. Para Kubrick, ese final cerraba la parábola con más fuerza. Para Burgess, la parábola quedaba coja. Sin el capítulo 21, Alex no era libre, solo había ganado una ronda. Dos finales, dos sistemas morales. En uno, el joven violento regresa al punto de partida y el mundo confirma su cinismo. En el otro, el cambio no llega ni por castigo ni por medicina, sino por crecimiento. La diferencia no es de trama, es de filosofía. Hay una sintaxis en la violencia de Alex que no pasa por las palabras, que pasa por el cuerpo. La vestimenta, los gestos, el baile, la forma de beber, la coreografía del ataque. Los drugs no llegan a un lugar y golpean, sino que se presentan, ocupan el espacio, miden la distancia y luego ejecutan. Cada movimiento tiene un orden, una gramática muscular aprendida en horas de calle y de ensayo involuntario. Esa gramática también incluye el placer. Alex no se avergüenza de su cuerpo ni de lo que hace con él.
se deleita en la ropa ajustada, en la sensación de la barra de leche, ese Coroba Milk Bar moldeado como un útero, donde las mesas son maniquíes, y en la precisión del primer golpe. La estética no atenúa la violencia, la compone, le da forma, la vuelve legible. Cuando el Estado interviene lo hace también en el cuerpo. La técnica Ludovico no dialoga con Alex, lo expone y lo amarra y le vierte sustancias y proyecta imágenes hasta que sus entrañas responden con asco. Es un aprendizaje físico, impreso en el sistema nervioso. El cuerpo se convierte en un texto donde el poder ha escrito su prohibición. Alex no puede levantar la mano sin sentir arcadas. No puede defender su vida sin que el estómago se le revuelva. La nueva frase que ha aprendido es un reflejo, no una idea. La novela recorre ese arco, del cuerpo que goza al cuerpo que vomita, de la barra de hierro al suero, sin subrayarlo. Pero la trayectoria está ahí, en la piel de Alex, en sus manos temblorosas cuando intenta devolver un empujón y no puede. Lo que era suyo, su fuerza, su reflejo, su estilo, ya no le pertenece. Ahora obedece a otro. Anthony Burgess escribió La Naranja Mecánica con la prisa de quien cree que está redactando su testamento. Pero no escribía desde una torre de marfil. Años antes, en 1944, durante el apagón londinense de la Segunda Guerra Mundial, su esposa Lynn fue atacada en plena calle. La Fundación Burgess registra que fue golpeada, robada y agredida por soldados estadounidenses desertores. Algunas fuentes biográficas añaden detalles de violencia sexual y pérdida de un embarazo. La fundación, más prudente, registra el ataque sin cerrar esos detalles. La pareja nunca habló abiertamente de lo ocurrido, pero Burgess vinculó esa herida con la escena más brutal de la novela: el asalto a la esposa del escritor en su casa, mientras Alex y sus drugs destrozan todo a su paso. Conocer ese dato cambia la lectura. No para disculpar nada, ni para convertir la novela en una venganza literaria, sino para entender que el libro no fue escrito desde una frialdad analítica. La pregunta sobre la violencia no venía solo del cerebro, venía de la memoria, del olor de una casa rota, de la imagen de alguien amado volviendo con marcas. Burgess no convirtió a Lynn en personaje de manera directa, pero la agresión real y la ficción comparten un mismo escenario de vulnerabilidad, una misma sensación de indefensión. Y sobre todo, comparten la pregunta posterior: ¿qué hacer con quien ha hecho daño? El libro responde con complejidad, no con venganza. El marido agraviado imagina a un joven violento y decide no reducirlo a villano. Decide prestarle su propia voz, darle un idioma hermoso, meter al lector en su cabeza. Ese movimiento, el de humanizar al agresor sin justificarlo, es la decisión más inquietante de la novela, y quizás la más personal. Alex miente, Alex manipula, Alex describe con disfrute lo que hará con sus drugs esa noche. Y sin embargo su voz es magnética, es divertida, es culta a su modo, tiene ritmo. El lector se descubre siguiendo la frase, anticipando la siguiente palabra del argot, riendo donde tal vez no debería. No ha pedido permiso para entrar en ese universo. Ya está dentro. Burgess construye la novela en primera persona. Todo lo que sucede filtrado por la mirada de Alex. No hay un narrador externo que ponga distancia, que subraye lo horrible, que ofrezca consuelo moral. Solo esa voz joven y descarada, que cuenta sus fechorías como quien narra una travesura escolar. Y lo inquietante no es lo que Alex hace, sino lo natural que resulta escucharlo. Porque el lector aprende Nadsat, lo aprende sin diccionario, por contexto, por repetición, por la musicalidad de las frases. Un poco de la vieja ultraviolencia deja de sonar extraño y pasa a sonar expresivo, casi simpático. El mecanismo es sutil. Cuando compartimos el idioma de alguien, compartimos parcialmente su mundo, sus reglas, sus justificaciones. Condenarlo se vuelve más difícil.
Esa fue la apuesta más audaz de Burgess. No escribió un panfleto contra la violencia juvenil. Escribió un libro donde la violencia juvenil tiene un portavoz encantador. Y dejó que el lector se las arreglara solo con la incomodidad de descubrirse seducido. La pregunta no es qué clase de monstruo es Alex. La pregunta es, ¿qué dice de nosotros que su voz nos resulte tan magnética? La palabra ultraviolencia no existía antes de Burgess. Él la acuñó, la puso en boca de Alex, la dejó caer en la página como quien suelta a un animal en un parque. Y el animal echó a correr. Ultraviolencia se desprendió del libro, entró en el vocabulario cultural, empezó a circular en titulares y crónicas de sucesos. La sociedad encontró en ese término un modo de nombrar una brutalidad que parecía nueva, joven, teatral, gratuita, casi estética. Pero la palabra, una vez suelta, no pide permiso, ni siquiera a su creador. Burgess pasó años explicando que La Naranja Mecánica no era una apología ni un manual, que nombrar el horror no era celebrarlo, que Alex no era un héroe. A veces, en entrevistas, se le notaba el cansancio, la sensación de haber sido malinterpretado por quienes solo veían la superficie. La película de Kubrick llegó en 1971 y amplificó todo. Las imágenes sustituyeron a la voz interior. El estilo visual de la banda se volvió reconocible incluso para quienes nunca habían leído la novela. Y de pronto, la palabra ultraviolencia quedó atrapada en una discusión pública sobre imitación, censura y responsabilidad artística. Burgess no renegó de la adaptación como obra, pero sí de la sombra que proyectaba sobre su libro. La novela, insistía, era una fábula sobre el libre albedrío. La película, para muchos espectadores, se convirtió en una experiencia sensorial que podía leerse al revés. La palabra siguió su camino. Hoy, ultraviolencia aparece en artículos académicos, en estudios criminológicos, en reseñas de videojuegos, en discusiones sobre cultura popular. Ha perdido las comillas, se ha naturalizado. El dueño original ya no existe. Solo queda la voz, girando sin control, nombrando aquello que la sociedad aún no sabe cómo explicar. En 1962, la pregunta era sobre conductismo, sobre los experimentos psiquiátricos de la Guerra Fría y sobre la fantasía de una sociedad capaz de programar la conducta humana. En 2026, la pregunta es sobre algoritmos que moldean deseos, fármacos que modulan la agresividad, sistemas que recompensan la docilidad y penalizan la disidencia. La fábula de Burgess no ha envejecido, simplemente ha cambiado de escenario. La técnica Ludovico parecía una pesadilla de laboratorio. Una silla, una droga, una pantalla y los ojos abiertos a la fuerza. Pero su intuición central sigue viva en formas más suaves, más invisibles. Hoy no siempre hace falta amarrar a alguien a una butaca para entrenar su respuesta. A veces basta con repetir estímulos, premiar conductas, castigar desviaciones, construir entornos donde ciertas elecciones parezcan imposibles antes de ser formuladas. La pregunta de Burgess se desplaza, pero no desaparece. ¿Cuándo una sociedad educa y cuándo domestica? ¿Cuándo corrige y cuándo mutila? El legado de La Naranja Mecánica no es su trama, ni sus personajes, ni siquiera su estilo. Es una pregunta que el libro deja flotando y que ningún gobierno, ninguna terapia, ninguna época han podido cerrar. ¿Qué queda de una persona cuando se le extirpa la libertad de escoger incluso lo peor? ¿Una conducta impuesta desde fuera sigue siendo humana? Burgess nunca ofreció una respuesta simple. El capítulo 21 insinuó una posibilidad. Alex madura, elige otra vida y deja la violencia por voluntad propia. Pero incluso ese final no es una solución, sino una observación. La libertad, parece decir el libro, no se prueba solo en el bien que haces, sino en la posibilidad real de haber hecho el mal. Sin esa posibilidad, la bondad es un reflejo, y un reflejo no tiene mérito. Esa pregunta atraviesa décadas y contextos sin perder filo.
No porque la violencia juvenil sea eterna, sino porque la tentación de fabricar ciudadanos inofensivos, controlados, previsibles, sin aristas, no ha desaparecido. Al contrario, solo ha cambiado de herramientas. La técnica Ludovico ya no necesita una butaca de proyección. Se ha vuelto ubicua, silenciosa, casi amable. La música cesa. La aguja del tocadiscos se levanta con un clic y queda un silencio que no es paz. Es inquietud. El vinilo ya no gira, pero la voz de Alex sigue en algún lugar, desacoplada, suelta en el aire de una tarde cualquiera. Las palabras que Alex inventó se han disuelto en el idioma. Ya no son de él. Han mutado en otras jergas, en foros de internet, en letras de canciones, en grafitis borrados antes del amanecer. Cada generación crea su propio argot para el daño, su propia manera de llamar a lo que no se atreve a nombrar con el vocabulario heredado. El Nadsat fue uno de esos intentos, y como todos, quedó atrás. Pero la estructura permanece. La banda, la calle, la invención de un código que los adultos no entienden. Burgués lo supo ver porque, en el fondo, lo que describió no era una moda juvenil, era una constante. Gracias.